Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. Justo cuando creí que este hombre no podría caer más bajo, Carlos Alarraqui menciona en su programa de internet que los verdaderos responsables de lo ocurrido el 2 de octubre fueron los estudiantes y que los policías y los soldados tenían todo el derecho de hacer lo que hicieron ese 2 de octubre de 1968. Verán, gente, a más de 50 años de ese 2 de octubre de 1968, yo creería que la mayoría de las personas estamos en una cierta sintonía de que lo ocurrido en la plaza de Tlatelolco ese 2 de octubre era algo reprochable, vergonzoso y que era completamente responsabilidad del Estado. Pero resulta ser que no, ya que de acuerdo con Carlos Alarraqui, los verdaderos culpables no fueron los soldados y policías que abrieron fuego contra los estudiantes y civiles, sino que los verdaderos culpables eran los malvados estudiantes que tenían en uno de estos departamentos de los edificios de Tlatelolco un armamento tal que podría haber iniciado una revolución o algo parecido. Entonces, de acuerdo con Carlos Alarraqui, los soldados estaban cumpliendo con su deber civil y constitucional de detener una posible agresión. Agresión que nunca existió, pero que de acuerdo con Carlos Alarraqui pudo haber ocurrido y tuvo que ser detenida antes de que ocurriera. Y es que es realmente preocupante lo que dice. ¿Por qué? Porque según él dice que había un departamento en Tlatelolco donde los estudiantes guardaban armas de fuego, que supongo de acuerdo a su mentalidad pensaban utilizar en algún otro momento para iniciar la segunda revolución en México o algún tema similar. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. ¿A quién le importa ahí el 68? Lo cual es sumamente absurdo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna especie de testimonio ni prueba presentada por los estudiantes o incluso por los mismos soldados del ejército y policías de que hubiera algún departamento en Tlatelolco con armas de fuego. Y teniendo en cuenta que el ejército tenía control total del área, pues hubiera podido fácilmente montado alguna escena en alguno de esos departamentos con algunas pocas armas, pero que hubiera servido como evidencia de que los estudiantes estaban armados. Pero no ocurrió esto. ¿Por qué? Porque no hay ningún testimonio de las personas involucradas o sobrevivientes de lo ocurrido ese 2 de octubre que relataran que hubo armas del lado de los estudiantes. Pero pensemos por un momento que sí las había. Digamos que le vamos a dar hasta cierto punto la razón a Carlos Alarraqui y pensar en un escenario ficticio que nunca ocurrió. Digamos que en uno de esos departamentos tienen 200 armas de fuego. Y es más, ni siquiera nos vamos a quedar solamente con armas de fuego convencionales. Pensemos que incluso tenían una ojiva nuclear en uno de estos departamentos de Tlatelolco para darle mayor dramatismo a este escenario ficticio. Ni siquiera en ese escenario ficticio hay una justificación para que el ejército o los policías abrieran fuego contra las personas que estaban marchando ese día o pasando por esa zona, como el caso de algunos civiles que lamentablemente solamente estaban pasando por esas áreas. Y es que aunque los estudiantes en otro escenario ficticio que nunca existió trajeran las armas en sus pantalones y fuera bastante notorio que algunos estudiantes traían armas, si no están usándolas o apuntándole a alguien con estas armas, los policías o soldados no tendrían justificación alguna para abrir fuego contra personas que ellos creyeran que estaban armados. Posiblemente hubieran estado armados, pero ellos no tenían una razón suficiente para abrir fuego. ¿Por qué? Porque en esos casos lo primero que tendría que hacer la policía o en este caso los soldados es apuntarle a un posible sospechoso armado y pedirle que entregara el arma. Si esta persona se resistía a esto, les apuntaba e incluso les empezaba a abrir fuego, en ese caso sí justificaría una defensa de parte de la policía o de los soldados. Pero si simplemente un soldado va por la calle y ve a una persona que pudiera estar armada pero que no le consta, no tiene por qué sacar su arma, apuntarle y dispararle. Obviamente nunca existieron armas de fuego en las manos de los civiles presentes o los estudiantes, solamente en las manos de los policías y los soldados. Y esto no lo digo a la ligera ni me lo estoy sacando de las mangas. ¿Por qué? Porque esto es lo que todas las evidencias indican y los testimonios recolectados nos muestran
demuestran que eso fue lo que ocurrió. Fueron los soldados y los policías los que abrieron fuego y el mismo Díaz Ordaz tomó la responsabilidad de todo lo ocurrido. Y estando en el poder y teniendo el apoyo del ejército, él podría haber seguido la línea de que los estudiantes estaban armados, pero ni siquiera el presidente en ese momento siguió con esta historia, ya que él aceptó su responsabilidad de los hechos ocurridos. Pero de acuerdo con Carlos Al-Azraqui, no importa la evidencia que se tenga, lo que importa es que él sabe la verdad de lo ocurrido, y es que los estudiantes estaban a nada de iniciar una nueva revolución comunista socialista. Entonces los soldados tenían todo el derecho de abrir fuego contra estos malvados estudiantes. Ahora, las personas con más de una neurona vemos este tipo de contenido y sabemos que es básicamente basura, pero hay personas que por X o Y motivo consideran a Carlos Al-Azraqui como alguien confiable, y el problema es que depositan su confianza en él y personas similares como Loret de Mola, Chumel Torres, López Dóriga, y entonces le van a creer cualquier cosa que venga de las personas en las que depositaron esta confianza. Y la verdad es que puede ser por muchos motivos que estas personas tengan confianza en comunicadores como estos. Podría ser que en algún momento vieron que las cosas que decía Al-Azraqui o alguno de los otros personajes que acabo de mencionar eran ciertas, o simplemente como sus espectadores tienen ciertas opiniones y son reforzadas en estos programas, pues si es alguien que piense como ellos y que normalmente habla mal de las personas con las que no congenias, al menos en opiniones o mentalidades, pues obviamente vas a darle ese voto de confianza a esas personas y creerle lo que sea que estas personas te estén diciendo. Y aquí está lo preocupante, ya que personas como Carlos Al-Azraqui mencionan esto al aire con tal confianza que sus espectadores se lo van a terminar creyendo, aunque no tengan ninguna clase de fuente que mencione para que las personas que estén escuchando las tonterías que esté diciendo puedan ir y verificar toda esta información que este personaje les está dando. Y como estas personas consideran que Carlos Al-Azraqui o personajes como él ya les están dando la información verificada, pues estas personas van a ir a divulgar esta información que acaban de recibir, con personas que le tienen cierta confianza a estas personas que acaban de escuchar la basura que les dice Carlos Al-Azraqui. Y entonces se hace una cadena de desinformación que crece y crece, hasta que llega un punto que las personas no saben de dónde salió la información, pero que ya lo consideran como un hecho y no van a ir a verificar de dónde salió la información en primer lugar. Y luego, cuando una de estas personas se encuentra con alguien que le debate esta información con hechos verificables o datos verificables, como se sienten con superioridad, pues se toman a mal que alguien les diga que lo que ellos están opinando está mal y te llaman ignorantes si los contradices, aunque tú los estés contradiciendo con la información verificada de los hechos que ellos están hablando. Aunque esto último creo que es algo innato de la mayoría de los humanos, que por naturaleza nos gusta tener la razón. Entonces, cuando alguien viene a desafiar lo que ya conocemos, pues nos sentimos atacados. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de que si alguien nos está llegando a decir algo que va en contra de nuestras opiniones o creencias, no lo ataquemos por lo que sea que esta persona nos esté diciendo, sino pues aceptar su información, contrastarla con la información que nosotros tenemos y pues basado en esto ver qué información es más confiable que otra, que a lo mejor incluso terminar cambiando tus propias opiniones o creencias con la nueva información recibida, pero nunca cerrarnos a que nada más lo que sabemos es lo único verdadero y lo único que estamos dispuestos a escuchar. Pero bueno, para no alargar demasiado el video, ya saben que ustedes tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que lo que hace Carlos Al-Azraqui y otros divulgadores de noticias e información al dar información falsa y no verificable es algo peligroso, o simplemente estoy exagerando? Los leo acá abajito en los comentarios. Además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. De esta forma también ayudan a que el canal siga creciendo y llegando a cada vez más personas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. ¿A quién le importa ahí el 68?